No sé si sabían, pero el caso real de Memories of Murder sí se resolvió, y yo me acabo de enterar. Hola a todos, este es un video ensayo de Memories of Murder. Antes de ir de lleno con la historia y para introducir un poco este tema, a los que vieron la película y ahora están viendo este video, un tema que me fascinó y no sé si a muchos fueron las patadas voladoras. Eran épicas y suena ridículo porque es una mezcla de comedia y crimen, pero a ver, Memories of Murder de Bong Joon-ho vive exactamente de eso, momentos absurdos, inesperados y de esa violencia torpe que aparece en medio de una colina verde bajo un sol precioso. El inspector Park, el policía rural que confía más en su instinto que en cualquier tipo de método real, ve a un tipo caminando por ahí y decide sin pensarlo, sin frenar, sin nada, lanzar la primera patada voladora de la película. Pero resulta que ese hombre era el nuevo colega, el inspector Seo, el enviado de Seúl, y en la película el representante de la lógica. Esa patada, esa escena, no cuenta solamente como un chiste, sino como la tesis entera de la película. Pero, a ver, ¿por qué estoy diciendo esta fumada? Déjenme explicarlo. Si el policía número 1 del distrito confunde a un colega con un criminal, ¿cómo demonios va a resolver el caso más espantoso de la historia del país? Y ahora sí, vamos con la historia. Bong Joon-ho abre su película como una comedia de errores de color verde, un caos sin norte que evidencia cómo las instituciones de una nación pueden estar tan rotas que ya ni diferencian a un inocente de un culpable. Y por desgracia, esto no era ficción, y no solo en Corea, duele en Latinoamérica. Los asesinatos de Hwang Sung fueron reales entre 1986 y 1991, un asesino serial que mató a mujeres de distintas edades, todas violadas y todas amordazadas con su propia ropa interior. Fue un trauma nacional, y lo peor es que ese tropiezo policial que vemos en la película no era exageración, sino reflejo de un país fracturado por dictadores, censura, miedo y sobre todo la desconfianza entera de una nación. La Corea de finales de los 80 todavía cargaba con la herida abierta de la masacre de Gwangju. Y ahora vamos con un poco de historia que yo tampoco conocía. En mayo de 1980, Corea del Sur vivía entre la esperanza y el miedo. Tras el asesinato del dictador Park Chung-hee, muchos creían que la democracia por fin era posible, pero el general Chun Dong-hwan tomó el poder por la fuerza y reforzó la ley marcial, cerrando universidades y aplastando cualquier oposición. La chispa estalló en Gwangju, donde miles de estudiantes y ciudadanos salieron a exigir libertad. La respuesta del régimen fue brutal. La operación Splendid Holiday desplegó tropas que golpearon, dispararon y detuvieron indiscriminadamente. La represión fue tan salvaje que la ciudad llegó a expulsar temporalmente a los militares, un breve respiro antes del asalto final. El 21 de mayo, el ejército regresó con blindados, cortó comunicaciones y selló completamente el acceso a Gwangju. En pocos días, sofocó la rebelión a sangre y fuego. El gobierno reconoció solo 166 muertos, pero estimaciones independientes hablan de más de 2.000 víctimas. Y lo peor es que durante años la masacre fue un tabú censurado, es lo peor de todo. Hoy es un símbolo del precio de la libertad de Corea del Sur y el origen del movimiento que llevó a las primeras elecciones libres en 1987. Pero Gwangju quedó muy marcada. Y retomando lo que mencionaba antes, pregúntense ustedes, en un país así, ¿cómo funciona la justicia? Era tal la falta de control que la investigación del caso duró 30 años, lo suficiente como para cubrir más de 1.000 casos en la historia coreana. Y claro, cuando no hay ciencia, entra el instinto, o mejor dicho, la superstición. Park dice que con sus ojos puede leer a la gente. 사람 보는 눈은 있다는 거 아닙니까? 그래서 이 순사밥도 먹는 거고 애들 다 나보고 무당눈깔 하는 이유가 따로 있다니까. Pero sus ojos tienen la puntería emocional, porque es imparcial, de un francotirador miope. Junto a él está Ho, su compañero. Él es básicamente una olla de presión, un fosforito con placa policial. Antes de golpear a un sospechoso, se pone un botín de tela para no ensuciarse, como si eso borrara su violencia. Bong retrata a esta policía como una institución que no solo está perdida, sino enferma. Practican lo que él llama el sadismo sancionado, una brutalidad que no se cuestiona porque viene de arriba, ya saben, el poder. Y ahí llega uno de los momentos más desgarradores, la tortura del hombre inocente. En la película Baek Kwang-ho, en la vida real, Yeon Seung-yu
un hombre con discapacidad que apenas podía caminar porque el polio lo había dejado cojo y aún así pasó casi 20 años en prisión por algo que no hizo. 2 décadas de su vida se le fueron porque la policía necesitaba un culpable más que una verdad. Por otra parte, la incompetencia no solo era moral, sino también era tecnológica. Cuando encuentran semen en una de las escenas, Corea del Sur no puede analizarlo y deben enviarlo a Estados Unidos. Y aquí vamos a hacer otro paréntesis histórico. Durante la década de 1980, Corea del Sur aún era un país en desarrollo, marcado por dictaduras militares, fuerte censura y prioridades centradas en el control político, lo que mencioné antes. La tecnología de ADN forense que comenzó a usarse en Estados Unidos y Reino Unido a finales de los 80 simplemente no existía en Corea del Sur. Parece loco analizarlo porque Corea del Sur hoy en día es una potencia, pero el país no tenía laboratorios especializados, personal entrenado ni equipamiento para el análisis genético avanzado. La policía dependía de laboratorios norteamericanos para cualquier examen sofisticado. Esto generaba retraso, riesgo de contaminación y pérdida de evidencia y dejaba el caso prácticamente sin avanzar. Por esto mismo, Bong Joon-ho usa el color verde para envolverlo todo en misterio, enfermedad y confusión. Nada está claro, nada es confiable y todo parece podrido desde adentro. Y es que al final, este caos acaba corrompiendo incluso a los que vienen con buenas intenciones. Seo, al que patearon al inicio, el policía lógico, el hombre de método, llega desde la ciudad como una especie de super yo institucional y termina convertido en un vengador rabioso, golpeando, gritando y desesperado. Una autopsia y una autodestrucción para analizar en algún otro video. Y viendo la otra cara de la moneda está Park, el impulsivo, el que pateaba por instinto, empieza a pensar por primera vez, otra metamorfosis. Es como si el film quisiera recordarnos que nadie sale intacto del laberinto, ni la razón ni la fuerza. Cuando Memories of Murder se estrenó en 2003, y aquí viene la ironía, y lo que mencioné desde el inicio, el caso seguía sin resolverse. Corea no tenía suficiente tecnología como para dar un veredicto en base a las pruebas de ADN, pero décadas después, Corea finalmente tuvo esa tecnología avanzada y se retomó el caso. Y no fue hasta el 2019 que se identificó al asesino real, Lee Chun-jae, gracias a técnicas forenses que en 1986 y 91 eran impensables. Tuvieron que pasar 33 años desde el primer cuerpo para que finalmente en 2019 se identificara al asesino. Y aquí el temita creepy. Lee Chun-jae, asesino en serie surcoreano, cayó por un crimen que desbloquearía uno de los mayores misterios del país, el asesino de su propia cuñada en 1994. Fue detenido días después, condenado a cadena perpetua y enviado a prisión sin que la policía sospechara que tenían frente a ellos al responsable de los infames asesinatos de Hwang Sun. La verdad llegó 25 años después, en 2019, cuando la policía reexaminó pruebas antiguas con tecnología forense moderna. El ADN hallado en la ropa interior de una víctima coincidió finalmente con el perfil genético de Lee, aún preso. Acorralado por la evidencia, terminó confesando no solo los 9 asesinatos sin resolver de Hwang Sun, sino 14 homicidios en total y más de 30 violaciones cometidas entre los 80 y los 90. ¿Y entonces qué pasó con él? Aunque su confesión estremeció al país, Lee no pudo ser juzgado por los crímenes de Hwang Sun. El plazo de prescripción, lamentablemente, ya había expirado. Pero sus palabras cerraron oficialmente el caso más oscuro de Corea del Sur, revelando que el asesino había estado encerrado desde 1994 por un crimen distinto. Y un dato no menor que me dejó loco fue que en la transcripción de conversaciones que tuvo con la policía, Lee confesó que vio Memories of Murder en prisión y no sintió nada, ni culpa ni remordimiento. Para él era solo otra película de asesinos en serie. Parezco Paulette hablando de casos criminales. En fin, Bong Joon-ho sabía que este caso no era solo sobre un individuo. Por eso, inspirado en From Hell de Alan Moore, gran película de Johnny Depp, decide pensar menos en el asesino y más en la época que se produjo. La violencia no se centraba en un hombre, sino en el clima que este causaba y una negligencia colectiva. En el final, Park, que ahora vende productos en una Corea más moderna, más progresista, vuelve al Sanjón donde empezó todo. Y ahí, una de las escenas más míticas del cine. Una niña le dice que hace poco vio a un hombre común y corriente. 얼마 전에도 어떤 아저씨가 여기서 이 구멍 속 들여다보고 있었는데 그냥 뻔한 얼굴인데 어떻게? 그냥
평범해요. Lo normal, lo cotidiano, lo invisible, como el propio asesino, y Park mira directamente a la cámara buscando un rostro que ya no existe, o que quizá está entre nosotros ahora mismo. Memories of Murder es una autopsia de una nación, pero hecha con humor negro, con torpeza y con patadas voladoras. Un thriller que no debería ser tan gracioso ni tan profundo, y aún así lo es, porque Bong respeta al público lo suficiente como para permitir que la risa y el horror coexistan sin neutralizarse, y todo esto me hace pensar en mi propia experiencia viéndola. Desde Parasite no me había metido de lleno en la filmografía de Bong, y ahora me arrepiento profundamente, no de verla tarde, sino de no haber tenido esa experiencia antes. Memories of Murder es tan increíblemente divertida, pero no del humor de jajaja, qué gracioso, sino del humor nervioso que nace cuando la frustración se vuelve absurda y la policía parece más un grupo de niños jugando a ser detectives o boy scouts que a una institución seria. La escena del túnel y la escena final son de las mejores que he visto en mi vida, y lo digo en serio, envidio a quien la vea por primera vez. Yo terminé la película pensando cómo permitió Bong Joon-ho que algo tan serio fuera tan divertido sin perder nada de su peso emocional. Porque esa es la magia. Memories of Murder a mí me hizo reír, dudar, sentir tristeza, frustración y sobre todo rabia, pero te hace mirar con atención al hombre común, a ese fantasma social que se esconde entre nosotros. Y ahí el problema. Si el monstruo puede ser cualquiera, como siempre dicen, puede estar a la vuelta de la esquina, ¿cómo evitamos que vuelvan a ser? A cualquier persona que esté viendo este video o que haya llegado al final, quiero decirle que me fascina hacer estas cosas. Amo escribirlas, amo grabarlas, amo editarlas y amo que la gente las vea. Amo saber que 1000 personas llegaron a ver este video, que 2000 personas llegaron a ver este video. No me importa si dan like o no, no me importa si comentan o no. Lo único que me interesa es que este video llegue a mucha gente. Y para eso quiero agradecerles mucho a los que sea que estén viendo esto. Gracias de todo corazón, un beso y espero alguna recomendación en otro comentario que me diga qué película puedo abordar desde este punto. Un besote, gracias.